Si tienes más de 60 años y te despiertas cada día preguntándote para qué sirve tu vida, debes saber que esta sensación de vacío no es una simple tristeza. Es una advertencia silenciosa que tu cuerpo te envía sobre algo mucho más serio. Ayer, en el supermercado, vi a un hombre de unos 68 años con la mirada perdida en los estantes de cereales. No elegía nada, simplemente estaba allí parado, con esa mirada perdida que reconozco en tantas personas mayores. Cuando me acerqué a saludarlo, me dijo algo que me conmovió profundamente. «Doctor, ya no sé qué me espera al despertar. Mis hijos tienen sus propias vidas. Mi esposa falleció hace 2 años y me siento como un fantasma que camina por la vida». Esta conversación me hizo darme cuenta de algo alarmante que llevo años observando en mi consulta. La falta de propósito después de los 60 no es solo un problema emocional. Es una afección médica grave que, literalmente, acorta la esperanza de vida. Estudios neurológicos recientes revelan que las personas mayores sin un propósito tienen un 44% más de probabilidades de desarrollar demencia y morir, en promedio, 7 años antes que quienes encuentran sentido en sus actividades cotidianas. Lo que más me preocupa es que la mayoría de las personas mayores ni siquiera se dan cuenta de que están consumidas por esta falta de rumbo. Normalizan el vacío, creyendo que es parte natural del envejecimiento, cuando en realidad es una señal de que hay que hacer algo urgente. Tras décadas de trabajo con personas mayores, he identificado 7 señales emocionales específicas que aparecen cuando la falta de propósito empieza a deteriorar no solo la mente, sino también el cuerpo. Estas son señales que el propio cuerpo emite cuando pierde la voluntad de mantenerse fuerte y sano. Estos marcadores son tan precisos que puedo identificar en cuestión de minutos de conversación si una persona se encamina hacia lo que llamamos muerte emocional precoz. Esto ocurre cuando el cuerpo sigue vivo, pero el espíritu ya se ha ido. El hombre del supermercado presentaba al menos 5 de estos 7 síntomas. En 3 meses de seguimiento, logramos revertir por completo su condición. Hoy, a sus 68 años, lidera un grupo de voluntarios en su barrio y me dijo que nunca se había sentido tan vivo como ahora. Si reconoces ese sentimiento constante dentro de ti, de que tus días ya no tienen sentido, si sientes que te has convertido en una carga para tu familia, o si sientes que el mundo sería el mismo sin ti, este puede ser el momento más importante de tu vida para descubrir estos 7 rasgos. Escribe: sí. Ahora, si reconoces este dolor en tu vida, su nombre era Antonio. Y cuando nos encontramos esa mañana en los pasillos del supermercado, estaba experimentando algo que millones de brasileños mayores de 60 años enfrentan en silencio: el sentimiento devastador de que la vida ha perdido todo sentido. Antonio me contó que durante 42 años se despertaba a las 5 de la mañana para trabajar como supervisor de obra. Estaba orgulloso de construir edificios y casas y de ver su huella imborrable en la ciudad. Cuando se jubiló hace 3 años, pensó que por fin descansaría y disfrutaría de la vida. Pero ocurrió todo lo contrario. Doctor, los primeros meses me gustaba dormir hasta tarde, tomarme mi tiempo. Pero después de 6 meses, empecé a sentirme inútil. Mis hijos tienen sus propias familias, sus propios problemas. Mi esposa, María, siempre ha sido más independiente. Tiene sus amigos y actividades en la iglesia. Yo me quedaba en casa viendo la televisión, esperando la hora de dormir. La transformación negativa de Antonio comenzó sutilmente. Primero vino la pereza matutina, esa demora extra para levantarse de la cama. Luego vino el dolor de espalda que no tenía cuando trabajaba duro. Su apetito disminuyó y su interés en la conversación se desvaneció. En 2 años, había perdido 12 kilos y desarrollado una presión arterial que nunca antes había experimentado. Lo peor fue
cuando me di cuenta de que mis nietos habían dejado de venir a verme. Antes, les contaba cuentos y jugaba con ellos, pero siempre estaba cansado, siempre desanimado. Empezaron a verme como ese abuelo pesado que solo se queja. Cuando María falleció el año pasado, víctima de un cáncer repentino, Antonio entró en lo que él llamaba modo fantasma. Se levantaba porque tenía que hacerlo, comía porque tenía que hacerlo, pero en su interior estaba convencido de que su papel en la vida había terminado. Me miraba al espejo y pensaba, ¿por qué estoy aquí? Gastando dinero, ocupando espacio, preocupándome por mis hijos. A veces deseaba poder dormirme y no despertar nunca más, Mike, ¿sabes? No por malicia, sino porque realmente no le veía sentido a continuar. Curiosamente, Antonio no sufría de depresión en el sentido clínico. Aún experimentaba momentos esporádicos de alegría, aún le importaban algunas cosas. Lo que había perdido era algo mucho más profundo, la sensación de que su existencia importaba, de que aún tenía algo valioso que ofrecer al mundo. Fue en este estado de vacío existencial que comenzó a manifestar las 7 características emocionales que identifico en casi todos los casos de falta de propósito en la vejez. Estas características funcionan como el propio sistema de alerta del cuerpo, intentando comunicar que algo necesita un cambio urgente. Lo más sorprendente es que estas marcas siguen una secuencia casi predecible. Comienzan de forma sutil, casi imperceptible, pero se intensifican gradualmente hasta que, literalmente, empiezan a acortar la esperanza de vida de una persona. La neurociencia moderna ya ha demostrado esta conexión directa entre el propósito de vida y la longevidad. La primera marca emocional que observé en Antonio y que aparece en prácticamente todos los casos de falta de propósito es lo que llamo despertar sin expectativas. Es cuando una persona abre los ojos por la mañana y la primera sensación no es gratitud por el nuevo día, sino una opresión en el pecho acompañada del pensamiento: otro día como este. Esta afección es devastadora porque afecta directamente la producción de cortisol matutino, la hormona que nos da energía para afrontar el día. Cuando nos despertamos sin perspectiva, el cuerpo lo interpreta como una señal de que no hay razón para mantenerse alerta y fuerte. Por eso, las personas con esta afección se sienten constantemente cansadas, incluso durmiendo lo suficiente. Antonio me describió esta sensación a la perfección. Doctor, dormí 8 horas, pero me desperté más cansado que al acostarme. Era como si mi cuerpo supiera que no me esperaba nada importante. La neurociencia demuestra que los cerebros sin propósito producen menos dopamina y serotonina, los neurotransmisores responsables de la motivación y el bienestar. La segunda característica emocional es la indiferencia selectiva. La persona mantiene el interés en las necesidades básicas, como comer y asearse, pero pierde por completo el entusiasmo por actividades que antes le proporcionaban placer. No se trata de una depresión completa, es una apatía dirigida específicamente a experiencias de crecimiento y conexión. A Antonio le encantaba ver partidos de fútbol y hablar de política con sus vecinos. Tras la muerte de María, estas actividades se convirtieron en algo habitual. Seguía viendo los partidos, pero sin animarlos. Seguía hablando con sus vecinos, pero sin involucrarse emocionalmente. Era como si estuviera viendo mi propia vida desde fuera, me explicó. Esta indiferencia es particularmente peligrosa porque aísla gradualmente a la persona. Familiares y amigos empiezan a notar que la convivencia ha perdido su espontaneidad y calidez humana, aunque no puedan identificar con exactitud qué ha cambiado. El resultado es un distanciamiento natural que acentúa aún más la sensación de inutilidad. La tercera característica emocional es el cuestionamiento existencial obsesivo. A diferencia de una reflexión sana sobre el sentido de la vida, esta característica se caracteriza por pensamientos circulares e irresueltos sobre el propio valor.
La persona queda atrapada en bucles mentales destructivos que agotan su energía emocional. Pasé horas preguntándome si mis hijos realmente me extrañarían si muriera, si había aportado algo importante a sus vidas, si había valido la pena trabajar tanto tiempo, me dijo Antonio. Cuanto más pensaba en ello, menos respuestas encontraba y más inútil me sentía. Estudios sobre el envejecimiento emocional demuestran que este tipo de rumiación mental acelera el deterioro cognitivo y aumenta significativamente el riesgo de desarrollar ansiedad y trastornos del estado de ánimo. El cerebro envejecido, atrapado en estos ciclos negativos, comienza a desconectarse de las áreas responsables de la esperanza y la motivación. Lo más alarmante es que estas 3 primeras características crean un círculo vicioso. Despertarse sin expectativas conduce a la indiferencia, lo que intensifica el cuestionamiento obsesivo, lo que a su vez hace aún más difícil encontrar razones para tener expectativas positivas al día siguiente. La cuarta característica emocional es quizás la más sutil, pero también una de las más destructivas: la nostalgia paralizante. Esto ocurre cuando una persona se vuelve prisionera de sus propios recuerdos, idealizando excesivamente el pasado y viendo el presente y el futuro como carentes de cualquier posibilidad de alegría o plenitud. Antonio recordaba constantemente su época laboral, cuando María vivía, cuando sus hijos eran pequeños. Doctor, me pasaba horas mirando fotos antiguas, pensando que esos eran los únicos momentos verdaderamente buenos de mi vida y que nunca volvería a tener nada igual. Esta fijación en el pasado no es una nostalgia sana. Es una forma de distanciamiento emocional del presente. La neurociencia revela que cuando los adultos mayores se ven atrapados en recuerdos idealizados, el cerebro deja de formar nuevas conexiones neuronales asociadas con el placer y el descubrimiento. Es como si el sistema nervioso comprendiera que toda fuente de satisfacción se ha agotado, por lo que no hay razón para permanecer receptivo a nuevas experiencias positivas. El peligro de esta impronta es que convence a las personas de que sus mejores años ya pasaron, creando una profecía autocumplida. Si alguien cree que no hay nada mejor por venir, deja de esforzarse por crear momentos significativos, confirmando así su propia creencia limitante. La quinta característica emocional es la invisibilidad social autopercibida. La persona desarrolla la convicción de que se ha vuelto irrelevante para el mundo que la rodea, incluso cuando esto no es cierto. Interpreta cualquier desatención ocasional como prueba de que a nadie le importa su existencia. Llegaba a lugares y sentía que nadie me veía. Mis hijos me llamaban por cortesía, mis vecinos me saludaban por cortesía. Estaba seguro de que si desaparecía nadie se daría cuenta, me contó Antonio. Esta percepción distorsionada es extremadamente común en adultos mayores que han perdido su propósito. Lo que ocurre es que la falta de un rol social claro tras la jubilación o la viudez hace que muchos adultos mayores se sientan como extras en sus propias vidas. Dejan de tomar iniciativas sociales, de compartir opiniones, de hacer planes. Y esto, de hecho, reduce su presencia, creando un ciclo de invisibilidad confirmada. El sexto sello emocional es la fatiga existencial anticipada. Esto ocurre cuando las tareas cotidianas más sencillas empiezan a parecer montañas insalvables, no por limitaciones físicas, sino por una profunda sensación de ¿por qué hacer esto? La persona tiene la energía física para realizar actividades, pero carece de la energía emocional para justificar el esfuerzo. Antonio me lo describió muy claramente. Miré el fregadero lleno de platos y pensé, ¿para qué lavarlos? Mañana volveré a comer y lo volveré a ensuciar todo. ¿Para qué hacer la cama? Esta noche me acostaré de nuevo. Todo parecía un ciclo sin sentido. Esta fatiga existencial se diferencia de la depresión porque la persona conserva la capacidad de sentir placer,
pero pierde la capacidad de encontrarle sentido a las acciones cotidianas. Es como si el cerebro dejara de producir la recompensa interna que nos motiva a mantener rutinas saludables. Al observar a cientos de adultos mayores con esta afección, me he dado cuenta de que estos 6 rasgos distintivos funcionan como escalones descendentes. Cada uno intensifica al siguiente, creando una espiral que puede revertirse, pero que requiere una intervención consciente y específica. La séptima y más alarmante señal emocional es lo que llamo desconexión gradual con el futuro. Esto ocurre cuando una persona deja de hacer planes por completo, incluso los más sencillos, como si mentalmente hubiera renunciado a tener un mañana por el que valga la pena vivir. Antonio lo ejemplificó a la perfección. Doctor, dejé de comprar cosas que tardan mucho en terminarse. Ya no compré champú grande, pasta de dientes familiar, nada que indicara que estaría aquí en unos meses. Era como si me estuviera preparando para irme, aunque no tenía ninguna enfermedad grave. Esta condición es particularmente peligrosa porque representa una forma de suicidio emocional gradual. La persona no desea activamente morir, pero deja de invertir en su propia supervivencia. El cerebro interpreta esta retirada como una señal para comenzar a ralentizar las funciones vitales. Por esta razón, muchas personas mayores con esta condición desarrollan problemas de salud aparentemente inexplicables. La neurociencia de la longevidad demuestra que las personas que hacen planes con regularidad, incluso pequeños, mantienen más activas las áreas cerebrales responsables de la esperanza y la motivación. Cuando estas áreas permanecen inactivas durante demasiado tiempo, el propio sistema inmunitario empieza a funcionar con menor eficiencia. Lo más impactante del caso de Antonio fue descubrir que había cancelado la suscripción a la revista de construcción que recibía desde hacía 15 años. Había dejado de renovar su licencia de conducir, que vencía en 6 meses, y había comenzado a donar la ropa que aún le quedaba, como si se estuviera preparando para irse. No pensaba en suicidarme, pero tampoco en vivir. Era un punto intermedio muy extraño, como si simplemente estuviera esperando a que la vida decidiera por mí. Me confesó. Esta rendición silenciosa es más común de lo que imaginamos entre las personas mayores que han perdido su propósito. Cuando estas 7 cicatrices emocionales se arraigan por completo, los estudios demuestran que la esperanza de vida puede disminuir drásticamente, no por enfermedades específicas, sino por una disminución general de la vitalidad. El cuerpo literalmente comienza a prepararse para el final, cuando la mente deja de encontrar razones para continuar. Lo que me da esperanza es saber que este proceso es completamente reversible. En 3 meses de trabajo concentrado, Antonio no solo eliminó las 7 marcas, sino que también desarrolló un sentido de propósito más fuerte que el que tenía incluso antes de jubilarse. Hoy lidera un proyecto de construcción de perreras para perros abandonados en el barrio, enseña a jóvenes desfavorecidos sobre construcción los fines de semana y me dijo que nunca se había sentido tan útil y vivo como ahora. Doctor, he descubierto que mi experiencia vale oro para quienes empiezan. La enseñanza me ha dado una razón para despertar que nunca imaginé tener. La diferencia entre languidecer sin propósito y prosperar en la vejez no reside en la edad, la salud ni la situación económica. Es la capacidad de reconocer estos 7 indicadores emocionales y tomar medidas concretas para transformarlos en puentes hacia una vida con un sentido renovado. Regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación podría salvar tu vida emocional. Lo que he descubierto a lo largo de los años es que existe una diferencia fundamental entre la tristeza pasajera y la falta de propósito crónica en la vejez. La tristeza es una respuesta emocional saludable a la pérdida y al cambio, pero la falta de propósito es una condición neurológica que afecta directamente la estructura cerebral. Cuando sigo casos como el de Antonio,
siempre solicito pruebas de neuroimagen antes y después del proceso de recuperación. Lo que observamos es sorprendente. Los cerebros de personas mayores, sin propósito, muestran menor actividad en la corteza prefrontal, el área responsable de la planificación y la motivación, y mayor actividad en la amígdala, una región asociada con el miedo y la ansiedad. En cambio, cuando estas personas redescubren el sentido de sus vidas, las exploraciones muestran una notable reorganización neuronal. Se forman nuevas conexiones, áreas previamente inactivas se reactivan y, lo que más me impresiona, la producción de factores neurotróficos, sustancias que protegen a las neuronas del envejecimiento, aumenta significativamente. Esto explica por qué los adultos mayores con un propósito claro no solo viven más, sino que también mantienen la claridad mental durante mucho más tiempo. Sus cerebros se mantienen literalmente jóvenes, porque tienen razones concretas para seguir funcionando plenamente. Durante una consulta de duelo con una mujer de 72 años, me dijo algo que nunca he olvidado. Doctor, pensé que tras la muerte de mi marido, mi papel en la vida había terminado, pero descubrí que mi mayor responsabilidad siempre ha sido cuidar a la gente. Y hay muchísima gente en el mundo que necesita cuidados. Empezó a visitar a ancianos solitarios en residencias, a enseñar recetas tradicionales a sus nueras que no sabían cocinar y a cuidar plantas para sus vecinos viajeros. En 6 meses, no solo desapareció su depresión, sino que también desarrolló una energía y una alegría que no había tenido ni siquiera de joven. Observando cientos de transformaciones como esta, he descubierto que el secreto no reside en encontrar un propósito grandioso, sino en reconocer que la experiencia acumulada durante décadas es un tesoro que puede beneficiar a otros. Cuando las personas mayores se dan cuenta de que sus conocimientos, habilidades e incluso sus errores pueden ser útiles a alguien, algo mágico ocurre en sus mentes. La neuroquímica de la generosidad y la enseñanza produce una combinación única de dopamina, serotonina y oxitocina que actúa como un potente antidepresivo natural. Por eso, los adultos mayores que participan en actividades de mentoría, voluntariado o transferencia de conocimientos reportan índices de satisfacción vital más altos que incluso personas mucho más jóvenes. Comparte esto ahora con alguien que necesite escucharlo hoy, porque podría ser la persona que pueda ayudar a alguien a redescubrir el propósito de su vida. El protocolo que desarrollé para revertir la falta de propósito en adultos mayores implica 3 fases distintas, cada una destinada a reconstruir un área específica de la motivación humana, reconectarse con las habilidades, redescubrir pasiones latentes y desarrollar un legado personal. La primera fase, que llamo inventario de sabiduría, consiste en ayudar a la persona a mapear todas las habilidades, conocimientos y experiencias que ha acumulado a lo largo de su vida. La mayoría de los adultos mayores subestiman drásticamente el valor de sus conocimientos. Consideran sus habilidades obsoletas o insignificantes, cuando en realidad poseen un tesoro de conocimiento que puede transformar vidas. Antonio, por ejemplo, sabía construir casas desde cero, entendía de fontanería y electricidad, calculaba materiales, gestionaba equipos y resolvía problemas prácticos que surgían en las obras. Para él, esto era simplemente un trabajo normal. Para los jóvenes que se iniciaban en la construcción, esta experiencia valía su peso en oro. Al darse cuenta de esto, su sentido de utilidad se reavivó de inmediato. La segunda fase implica reconectar con actividades que antes les proporcionaban placer, pero que abandonaron por falta de tiempo u oportunidades. He descubierto que muchos adultos mayores tenían pasiones genuinas que sacrificaron por el trabajo y las responsabilidades familiares, y que estas pasiones siguen vivas, solo que latentes. Una paciente de 69 años me contó que siempre quiso aprender piano,
pero nunca tuvo tiempo. A los 70, empezó a tomar clases y descubrió una alegría que jamás imaginó que existía. Doctor, creía que el placer era cosa de jóvenes, que a mi edad solo podía aceptar el aburrimiento. Descubrí que estaba completamente equivocada. La tercera fase es la más poderosa: construir conscientemente un legado. No tiene que ser algo grandioso como escribir libros o fundar instituciones. Podría ser enseñarle a un nieto a hacer algo especial, registrar historias familiares, cultivar un jardín que alguien seguirá cuidando, o simplemente ser la persona que escucha sin juzgar en un grupo de amigos. Lo interesante es que cuando las personas mayores empiezan a pensar en términos de legado, automáticamente empiezan a cuidar mejor su salud, apariencia y relaciones. Al fin y al cabo, quienes dejan un legado deben estar presentes y activos para lograrlo. Durante este proceso, es crucial que los familiares comprendan que no se trata de mantener ocupada a la persona mayor, sino de reconocer genuinamente el valor que aún tiene para ofrecer. Cuando los hijos y nietos empiezan a pedir consejos genuinos, a solicitar ayuda real, a valorar las historias y experiencias de sus mayores, la transformación es aún más rápida y profunda. Comenta ahora: ¿qué habilidad o conocimiento tienes que pueda ayudar a alguien más joven, para que sepa cómo puedo ayudar a más personas a redescubrir el propósito de su vida? Si has llegado hasta aquí y has reconocido algunas de estas 7 marcas emocionales en tu vida, quiero que sepas algo fundamental. Sentir falta de propósito después de los 60 no significa que hayas fracasado ni que estés cerca del final. Significa que ha llegado el momento de una de las transformaciones más hermosas: redescubrir quién eres realmente cuando ya no tengas que demostrarle nada a nadie. La tristeza que sientes al mirar atrás y ver sueños incumplidos es válida. La sensación de vacío al despertar sin saber qué hacer con el día es comprensible. El miedo a que tus mejores años hayan quedado atrás es humano. Pero todo esto puede transformarse en combustible para la etapa más significativa de tu vida. Tras décadas observando a adultos mayores que han superado la falta de propósito, he descubierto que no vuelven a ser quienes eran. Se convierten en mejores versiones de sí mismos, más sabios, más generosos, más auténticos. La experiencia acumulada, las pérdidas superadas, los errores cometidos y las lecciones aprendidas se transforman en una sabiduría única que solo poseen quienes han vivido una larga vida. Antonio me dijo algo hermoso en nuestro último encuentro. Doctor, pasé toda mi vida construyendo casas para que otras personas vivieran en ellas. Ahora estoy construyendo esperanza para que otras personas vivan en ellas. Descubrí que esta es una construcción mucho más importante. También tienes importantes tareas de construcción que realizar. Quizás sea enseñarle a alguien una habilidad que domines, quizás cuidar de algo o de alguien que necesita atención, quizás simplemente ser una presencia amorosa y estable en la vida de quienes comienzan su camino. Tu vida no termina, se está refinando. Cada señal emocional de falta de propósito que has identificado es, en realidad, una invitación a redescubrir partes de ti que esperaban el momento adecuado para florecer. El tiempo que tienes por delante puede ser el más significativo de toda tu existencia, pero solo si decides verlo así. La diferencia entre languidecer en la insignificancia y brillar en la madurez reside en las pequeñas decisiones diarias de mantenerte presente, útil y conectado con el mundo que te rodea. Tus nietos necesitan tus historias, los jóvenes necesitan tu experiencia, el mundo necesita tu sabiduría. No eres una carga, eres un tesoro que espera ser descubierto de nuevo, incluso por ti mismo. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale a me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto maneras de aliviar la soledad después de los 60.
Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta.